Hola familia de Curio Max TV aquí. Les traigo algo que es sumamente curioso, la verdad. Aquí vamos. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha sentido un profundo temor por lo desconocido. En las noches más oscuras, alrededor de hogueras, nuestros antepasados contaban historias de seres imposibles que acechaban en los bosques, en el mar o que caían del cielo. Muchas de esas leyendas siguen vivas, transmitidas de generación en generación, y hoy, en pleno siglo XXI, continúan apareciendo reportes que alimentan el misterio. ¿Estás listo para adentrarte en un mundo donde lo inexplicable se vuelve real? Comencemos en 1966, en Point Pleasant, Virginia Occidental. Varios testigos quedaron paralizados al ver a un ser de más de 2 metros, cubierto de plumas oscuras, con alas enormes y unos ojos rojos que brillaban en la noche. Lo llamaron Mothman, el hombre polilla. Aparecía en carreteras solitarias, observando en silencio. Lo más inquietante es que muchos lo asociaron con la tragedia que ocurrió un año después, el colapso del puente Silver Bridge, que dejó 46 muertos. Hoy, en Point Pleasant, un museo entero está dedicado a él, atrayendo a curiosos que buscan pistas de este ser imposible. Pero si hablamos de criaturas legendarias, ninguna es tan famosa como Bigfoot, también conocido como Sasquatch. En los densos bosques de Estados Unidos y Canadá, miles de personas aseguran haber visto a un gigante cubierto de pelo, que camina erguido como un humano. Las descripciones son sorprendentemente similares. Mide entre 2 y 3 metros y deja huellas enormes a su paso. Aunque la ciencia no lo reconoce, abundan videos borrosos, fotos y testimonios. Podría ser un descendiente de un primate prehistórico llamado Gigantopithecus, que sobrevivió oculto en las montañas. La pregunta sigue en el aire, y los avistamientos no se detienen. Ahora viajemos al Caribe, a la década de 1990. Una ola de pánico se desató en Puerto Rico y se extendió por toda América Latina. Animales de granja aparecían muertos, con extrañas marcas en el cuello y completamente drenados de sangre. Los locales comenzaron a hablar del chupacabras, una criatura bípeda, con ojos rojos brillantes y espinas en la espalda. México, República Dominicana, Chile, los reportes se multiplicaron. Algunos creían que era un experimento del gobierno, otros que se trataba de seres extraterrestres. Aunque se han ofrecido explicaciones racionales, como ataques de perros salvajes, los testimonios sobre este ser aterrador siguen vivos en la memoria colectiva. El mar, con su inmensidad y misterio, es el escenario perfecto para monstruos modernos. Uno de los relatos más impactantes proviene de las heladas aguas de la Antártida. Hablamos del Ningen, una supuesta criatura humanoide, completamente blanca y de tamaño colosal, de hasta 30 metros de largo. Dicen que aparece y desaparece bajo las olas, cuando los focos de los barcos pesqueros japoneses lo iluminan. ¿Una leyenda urbana de Internet o una especie desconocida, adaptada a las profundidades más frías del océano? La respuesta sigue oculta bajo el hielo. Volvemos a tierra firme, a los bosques de Pine Barrens en Nueva Jersey. Desde hace más de 200 años, se cuenta la leyenda del Diablo de Jersey. Se le describe como un ser con cuerpo de caballo, alas de murciélago y un grito que hiela la sangre. Los primeros reportes son del siglo XVIII, cuando los colonos aseguraban que atacaba granjas y asustaba a los viajeros. Hoy en día, conductores y excursionistas siguen reportando ruidos extraños y figuras aladas moviéndose entre los árboles. La leyenda se niega a morir. En la mitología de los pueblos originarios de Norteamérica, existe una figura aterradora, el Wendigo. Se trata de un espíritu maligno que, según la leyenda, posee a los humanos y los convierte en criaturas caníbales, altas, delgadas y con un hambre insaciable. Habitan los bosques nevados, acechando a quienes se atreven a entrar en su territorio. Más allá del mito, algunos psicólogos han usado el término psicosis del Wendigo para describir casos reales de personas que, en condiciones extremas,
desarrollaron impulsos caníbales, una leyenda que traspasa la barrera entre lo sobrenatural y lo psicológico. Todas estas historias tienen algo en común. Describen seres que desafían nuestra comprensión de la realidad. Algunos parecen animales desconocidos, otros, criaturas casi sobrenaturales. Lo más curioso es que patrones similares se repiten en diferentes culturas y continentes, como si la humanidad estuviera destinada a encontrarse con lo imposible. Quizás solo sean leyendas, exageraciones o simples errores de percepción. Pero, ¿qué pasa cuando los testigos son múltiples? Cuando los relatos coinciden en los detalles más pequeños y la ciencia no puede dar una explicación convincente. Ahí es donde los mitos se convierten en enigmas, y los enigmas en una obsesión que nos empuja a seguir buscando respuestas. Este ha sido solo el comienzo de nuestro viaje. Hemos explorado figuras aladas, monstruos marinos y gigantes del bosque. Pero el mundo es aún más vasto y está lleno de misterios por descubrir. Gracias por acompañarme hasta ahora. Si te ha gustado, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún video, donde exploraremos otras criaturas que desafían todo lo que creemos saber. Hemos explorado monstruos del bosque, seres marinos y criaturas aladas que desafían la imaginación. Pero existe un terreno aún más oscuro, uno donde los relatos dejan de sonar como simples mitos y comienzan a rozar lo sobrenatural. Nos adentraremos en el mundo de aquellas criaturas que no solo parecen desafiar la biología, sino las leyes mismas de la realidad. Los seres que acechan en las sombras de nuestro mundo, esos que nos hacen preguntarnos si de verdad estamos solos en la noche. Comencemos en Europa, el viejo continente, cuna de algunas de las leyendas más aterradoras que conocemos. Durante siglos, en aldeas aisladas de Francia, Alemania y Europa del Este, la gente susurraba historias sobre los hombres lobo. No eran solo cuentos para asustar a los niños. Los cronistas medievales llegaron a registrar juicios y ejecuciones de supuestos licántropos. Se decía que, bajo la pálida luz de la luna llena, hombres y mujeres se transformaban en bestias sedientas de sangre que atacaban al ganado y a viajeros desprevenidos, para luego desaparecer sin dejar rastro. Hoy en día, la ciencia intenta dar explicaciones lógicas. Enfermedades como la hipertricosis, que causa un crecimiento anormal de vello, o la rabia, podrían explicar algunos de estos casos. Sin embargo, en zonas rurales de Rumanía y Croacia, todavía hoy hay quienes juran haber visto extrañas criaturas humanoides merodeando en la oscuridad de los bosques. ¿Son solo ecos de un pasado supersticioso o algo más sigue acechando entre los árboles? Cruzando el Atlántico, en el suroeste de Estados Unidos, encontramos una figura aún más perturbadora: el Skinwalker. Dentro de la tradición navajo, los Skinwalkers son brujos oscuros que han obtenido el poder de transformarse en animales. Pero no hablamos de una transformación limpia. Pueden convertirse en lobos, coyotes, búhos o incluso en híbridos deformes, mitad humano y mitad bestia. Los relatos son escalofriantes. Se habla de encuentros con lobos de ojos inquietantemente humanos, de figuras humanoides corriendo a una velocidad imposible en 4 patas, o de voces familiares que llaman desde la oscuridad, intentando atraer a sus víctimas hacia una trampa mortal. Muchos miembros de la nación navajo evitan siquiera mencionar su nombre, pues creen que hablar de ellos atrae su atención. A pesar de este tabú, las historias se han multiplicado en la era moderna. Rancheros, automovilistas e incluso militares han reportado avistamientos en caminos solitarios, describiendo seres que parecen sacados de una pesadilla. Ahora, hablemos de un fenómeno que no pertenece a ninguna cultura en particular, porque ha sido reportado en todo el mundo: los seres sombra. Seguramente has oído hablar de ellos, o quizás incluso has sentido su presencia. Son figuras oscuras, de silueta humanoide, que aparecen en el rabillo del ojo, en pasillos oscuros, en la esquina de tu habitación mientras duermes. Cientos, miles de testigos en todo el planeta describen exactamente lo mismo:
una sombra alta, sin rasgos faciales, que simplemente está ahí, de pie, observando en silencio antes de desvanecerse en un parpadeo. Los psicólogos sugieren que podrían ser alucinaciones hipnagógicas, esas imágenes que vemos en el estado de duermevela, entre el sueño y la vigilia. Pero lo que resulta tan inquietante es la consistencia de los testimonios. Personas de diferentes edades, culturas y lugares describen a la misma entidad. ¿Son simples trucos de nuestra mente cansada? ¿O son, como algunos creen, entidades de otro plano que se alimentan de nuestro miedo? Viajemos ahora a África Central, a los vastos y misteriosos pantanos del Congo. Durante siglos, exploradores, misioneros y nativos han hablado de una criatura legendaria, el Mokele Mbembe. Las descripciones de las tribus locales son sorprendentemente consistentes. Un animal enorme, con un cuerpo parecido al de un elefante, pero con un cuello largo y flexible y una cola de reptil. La imagen que nos viene a la mente es la de un dinosaurio saurópodo, como un brontosaurio. Numerosas expediciones modernas han intentado encontrar pruebas de su existencia, pero sin éxito concluyente. Lo que sí han encontrado son huellas gigantes y inexplicables, y relatos consistentes de los lugareños que lo describen como un ser real y peligroso. La ciencia oficial se muestra escéptica. ¿Es posible que un descendiente directo de los dinosaurios haya sobrevivido oculto en una de las selvas más impenetrables del planeta? La lógica dice que no, pero en el corazón de África, la leyenda del Mokele Mbembe se resiste a morir. Ante tantos misterios, surge una hipótesis fascinante que intenta unificar muchos de estos fenómenos. Algunos investigadores de lo paranormal sostienen que muchas de estas criaturas no son animales de carne y hueso, ni espíritus, sino visitantes de otras dimensiones. Esta teoría explicaría por qué aparecen y desaparecen sin dejar rastro, por qué parecen desafiar las leyes de la física y por qué culturas tan distintas describen seres con características similares. Según esta visión, un Bigfoot, un hombre lobo o un ser sombra no serían criaturas biológicas en el sentido tradicional, sino fugas o filtraciones entre realidades paralelas. Serían manifestaciones breves de mundos que coexisten con el nuestro, entidades que cruzan el velo que separa las dimensiones solo por un instante, dejando tras de sí una estela de asombro y terror. Y a veces, la línea entre lo críptido y lo extraterrestre se vuelve borrosa. Un ejemplo clásico ocurrió en 1977 en Dover, Massachusetts. Varios jóvenes, en noches distintas y lugares diferentes, aseguraron haber visto a un ser extraño y pequeño, con una cabeza desproporcionada en forma de melón, piel anaranjada y grandes ojos brillantes. Lo llamaron el demonio de Dover. No encajaba con el clásico gris de la ufología, sino que parecía algo más orgánico, más animal. Este tipo de relatos se repiten en Latinoamérica, donde testigos de avistamientos de ovnis también describen la aparición de pequeños humanoides peludos, figuras luminosas o criaturas deformes en las mismas zonas. ¿Podrían los ovnis y los críptidos estar conectados? ¿Son los tripulantes de esas naves? ¿O son fenómenos distintos que simplemente ocurren en los mismos puntos calientes de actividad paranormal? Algunos investigadores creen que sí, que ambos son manifestaciones de un mismo misterio que aún no comprendemos. Al final, cada continente tiene su propio catálogo de criaturas imposibles. En Asia, se habla de dragones y tigres alados. En Oceanía, de espíritus marinos que arrastran a los pescadores a las profundidades. En África, de híbridos mitad hombre, mitad bestia. Aunque muchas de estas historias tienen explicaciones lógicas o raíces en fenómenos naturales malinterpretados, siempre queda un detalle que no encaja, una pieza del rompecabezas que se resiste a ser justificada por la ciencia convencional. ¿Por qué, a pesar de toda nuestra tecnología y conocimiento, seguimos viendo criaturas extrañas? La respuesta podría ser múltiple. Quizás se deba a un instinto ancestral,
una necesidad humana de dar forma a nuestros miedos y explicar lo desconocido. O quizás, y esta es la idea más emocionante, el mundo todavía guarda secretos que ni siquiera imaginamos. La ciencia moderna descubre miles de nuevas especies cada año, especialmente en las profundidades del océano y en selvas remotas. Si encontramos ranas transparentes y calamares gigantes, ¿por qué sería imposible que existan seres aún más extraños, esperando en las sombras a ser descubiertos? Lo que es seguro es que las historias de criaturas extrañas seguirán con nosotros mientras exista la humanidad. Nos recuerdan que el mundo no es tan predecible, ni está tan bajo nuestro control como nos gusta creer. Nos dicen que todavía existen rincones salvajes, fronteras donde lo imposible puede, por un instante, hacerse realidad. Y aunque intentemos racionalizar el misterio, siempre habrá alguien que, en mitad de la noche, en una carretera solitaria o en el pasillo de su casa, jure haber visto algo que, simplemente, no debería existir. Estas criaturas, ya sean reales, legendarias o interdimensionales, cumplen un propósito fundamental. Mantienen viva la llama de la curiosidad, el asombro y el temor saludable en nuestra especie. Nos invitan a mirar más allá de lo evidente, a cuestionar nuestra percepción de la realidad y a aceptar con humildad que todavía no lo sabemos todo. Gracias por acompañarme en este viaje a lo desconocido. Si te gustan estos misterios, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones. ¿Has tenido alguna experiencia con una criatura extraña? Cuéntamelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Y hasta la vista, baby.